Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de Now Music Radio en Polanco Report, pero tenemos aquí como última participación a Asmisael Montenegro de Lerx. Para los cuates, solo para los cuates, Don Veritas de Universos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, buenas noches, bastante contento de estar contigo. Perfecto, pues igual, amigo, también muy contento, emocionado por este tema que nos trae esta noche para cerrar el programa. Como lo hemos estado hablando durante toda la emisión, durante todo el podcast, hemos tocado muchos temas que tienen que ver con la fecha, ¿no? Cercana, el próximo sábado, si no me equivoco y si las cuentas no me fallan, el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Sí, exactamente, es una de las fechas en las que a nivel mundial se da más el consumismo. Sí, el consumo por Navidad, el Día de la Madre, etcétera. Sí, y nos llama mucho la atención, Asmisael, que hay muchas cosas que se hablan alrededor de esta fecha, unas cosas buenas y unas cosas malas. Aquí lo que queremos saber es, ¿qué pasa con el 14 de febrero? ¿Es bueno? ¿Tiene una buena historia detrás? ¿O no la hay y desconocemos? Dinos qué es lo que ocurre. Pues mira, como la mayoría de las fiestas tienen una historia, pero esta historia se parte a su vez en varias, digamos que versiones. Hay sí. la versión más caricaturesca, la versión más romántica, y a mí me gustaría aportar a ti, a quienes están escuchando, la versión digamos que histórica o la más apegada históricamente hablando, aunque de todos modos esta versión pues tiene ahí unas variantes. El 14 de febrero en nuestro país pues básicamente se le conoce como el Día del Amor y la Amistad. Claro. Pero por ejemplo en Estados Unidos, en España, en algunos otros países del mundo se le conoce como el Día de San Valentín. Exactamente. Aunque pues muy pocas personas saben realmente quién fue este hombre, es decir, Valentín, si realmente existió o no existió, por qué San Valentín, es decir, por qué fue beatificado, convertido en santo, en este caso por la Iglesia católica. Y ahí es donde te comentaba que hay dos versiones. Una aparece históricamente incluso por la religión católica, un San Valentín de Terni, y aparecería por ahí hay otro que es el San Valentín de Roma. Ajá. Hay quienes creen que es el mismo, pero que solamente cambia el nombre, después se fue un poco adaptando, pero vamos por partes. Sí. El San Valentín de Roma, o conocido como San Valentín romano. Este era un sacerdote, para esto estamos hablando que por ahí es del siglo III después de Cristo más o menos. Sí. Este sacerdote se dedicaba a acompañar espiritualmente a cristianos que habían caído presos bajo la persecución romana que se sufría en ese tiempo en esa parte de la tierra, y básicamente los preparaba psicológicamente para el martirio que iban a sufrir, y finalmente la muerte. Era una especie como de sacerdote tanatólogo, vamos a llamarlo de esta forma. Ajá. Hay otra versión que apunta a que se trataba también de un sacerdote, y pese a que en aquel tiempo pues el Imperio Romano tenía en la mira al cristianismo y no dejaban que se congregaran, mucho menos que hubiese pues celebraciones al aire libre, vaya. Sí. Así que la vieran toda la gente, en este caso pues hablamos de las bodas, de los matrimonios. Pues resulta que este sacerdote se dedicaba a casar a las parejas pues por ahí, digamos que por abajo del agua, ¿no? Sin que nadie se enterara. Ajá. Y él, digamos que salta a la fama, que se le ocurre casar a una pareja de un romano,
bueno, la historia no es bien clara, si el varón era romano, la mujer era de origen romano, y si el varón era cristiano o la mujer era cristiana. La cosa es que venían de dos, es como tratar de casar ahorita que se uniera al matrimonio un judío y un árabe, es decir, así era de prohibido en aquella época. Cuando el Imperio Romano se entera de esto, es decir, cuando es descubierto, pues él es pues sometido a lo que le llamaban ellos a un martirio, es decir, a una muerte sumamente horrible, una tortura muy muy fea, y finalmente fue decapitado. Wow. Ahora, hay otra versión que está un poquito más extraña a esta. Ajá. Otra versión que nos dice que Valentín, este sacerdote Valentín, cuando pues es arrestado, se enamora de la hija del carcelero, del cual pues estaba ahí en la mazmorra en el calabozo, y pues le dedica una carta unos días antes de que pues lo vayan a asesinar, y la carta la firma como de parte de tu Valentín, es decir, no sé si te cuadre, lo hemos visto, hay canciones, hay películas donde se hacen estos intercambios en las escuelas, sobre todo en Estados Unidos, cuando dicen que quién es tu Valentín secreto. Ajá. Se cree que de aquí viene esta onda de firmar estas cartas de este modo. Hay otra historia de este Valentín. Bueno, si todos terminan lamentablemente en muerte del buen Valentín. Esta historia es por allá de finales del siglo V, cuando la Iglesia Católica recoge todas estas leyendas que se tienen acerca de San Valentín, es decir, si murió de una forma o murió de otra. Hay quienes decían que realmente el martirio que sufriría este hombre fue que lo amarraron a un árbol y desde una distancia, pues digamos que prudente, le lanzaron flechas y murió pues finalmente pues obviamente por este flechado. De ahí vendría también la celebración no la celebración, este ícono de Valentín con un arco y una flecha, y también decir que te flechó, San Valentín te ha flechado, ¿no? Te flechó el corazón. Ajá. En el siglo V, la Iglesia Católica decide reunir todas estas historias y dicen, bueno, tenemos todas las historias, ya está bien arraigado, etcétera, vamos a proponer una fecha, y es cuando instituyen el 14 de febrero como el día para la celebración de San Valentín, lo que pasaría a ser después el Día del Amor y la Amistad. Se le formaliza también un culto es decir, al santo, es decir, ahí ya pasa a ser de San Valentín. Ajá. De tal manera que pues primero es un santo, como un San Martín de Porras, como un San Miguel Arcángel, etcétera. Es decir, era algo totalmente religioso. Ahí no había ningún tipo de mercadeo, ni de comercio, ni nada. De hecho, incluso ni siquiera se celebraban bodas en ese 14 de febrero. Posteriormente fue cuando, pues ya estamos hablando por ahí del siglo XVIII, siglo XIX, cuando en los países anglosajones se comienza ya la tradición de intercambiar postales con mensajes amorosos el Día de los Enamorados, o también llamado el Día de Valentín, o el Día del Amor y la Amistad. Es decir, aquí hay un cambio bastante radical entre lo religioso, entre prender una veladora, entre rendirle culto a una figura, pasa a ser pues lamentablemente ya un producto pues de la mercadotecnia, la publicidad, el abarrotamiento de hoteles de paso, etcétera, etcétera. Sí, que se transgiversa y que se toma ya como... ¿Qué es lo que justamente queríamos conocer el origen de esta celebración? Porque pues mucha gente nace ya con la celebración. Muchos desconocen que viene como toda esta conjunción desde una perspectiva religiosa y en específico católica, pero pues bueno, es impresionante conocer el origen, que todas las historias coinciden en algo, en muerte, en algo malo, ¿no? Y que de algo malo surge una celebración que es todo lo contrario. Exactamente, de hecho, bueno, gran parte de la iconografía que tiene que ver con los santos, hablando
solamente la Iglesia Católica, de una tragedia, de cierto modo se ha logrado convertir pues en algo bueno al paso del tiempo, pero la mayoría de todas estas historias, e incluso pues como se convierte prácticamente en un mito, porque ves que hay muchas versiones, realmente nadie sabe cuál fue la buena. Sí. Pero todo resulta en el martirio de un hombre y en la persecución de un hombre y una muerte sumamente terrible, pues termina convirtiéndose en un día en el cual todos se quieren y todos se aman y se casan y se declaran su amor, etcétera. Es decir, es la locura total. Pues interesante, mi queridísimo Asmisael Montenegro. Ahí estaba la explicación del origen del 14 de febrero. ¿Y algo más que quieras agregar antes de despedirnos, amigo? Pues nada, agradeciéndote como siempre el espacio que me brindas aquí en el programa, y creo que ya vamos a grabar en unos días más capsulillas por ahí para la hora de veritas en Now Music. ¿Sí? Los invito a que me escuchen los días lunes en punto de las 6 de la tarde por allá en el portal del Circo Volador, en www.circovolador.org/radio, y que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden buscar como Veritas de Universus. Por ahí pues voy poniendo las reproducciones de los programas que llevo a cabo, y pues ya saben que estoy totalmente abierto a sus dudas, comentarios, sugerencias de temas, etcétera, etcétera. Perfecto, pues te mando un fuerte abrazo, amigo, y muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos en contacto y que te sigan ahí en las redes sociales, ¿vale? Claro que sí, buenas noches y buenas noches a todo. Perfecto, amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate. Gracias, tú también. Bye. Pues ahí estuvo el señor Don Asmisael Montenegro de Lerx con la historia del 14 de febrero.